Amigos, me gustaría compartir con ustedes una entrevista reveladora del pensador estadounidense Jordan Peterson, quien en el programa de Piers Morgan criticó al británico por su postura subjetiva respecto a Putin y Rusia. Según Peterson, Putin advirtió a todos, pero nadie lo escuchó nuevamente, por lo que en Europa del Este, en torno al conocido conflicto, comenzó una nueva fase de escalada. En fin, amigos, prepárense para escuchar reflexiones interesantes de este estadounidense, y yo también compartiré un par de pensamientos sobre lo que está ocurriendo en los EU y Rusia. Así que, vamos allá. Durante 25 años, Occidente subestimó insistentemente a Vladimir Putin, como si sus declaraciones no fueran más que palabras que simplemente se podían ignorar. Incluso Angela Merkel, la ex canciller federal de Alemania, que ahora recorre el país con sus memorias, confesó sinceramente en su libro: Occidente no pensó que Rusia, en la persona de Vladimir Putin, tomaría las amenazas a su seguridad de manera tan literal. Al parecer, ni siquiera sospechaban que Putin decidiría pasar a la fase activa de confrontación. ¿Y quién podría haber pensado que la paciencia de Rusia, acumulada durante años, en algún momento se agotaría? Nadie esperaba que llegara el momento en que Vladimir Vladimirovich dijera basta. Y ahora, cuando en los medios de comunicación dominantes se escucha cada vez más la idea de que Putin agita el garrote nuclear para intimidar y que en realidad no tiene intención de hacer nada, se percibe la misma nota de desdén que antes. Amigos, deténganse. No vamos a quedarnos con los brazos cruzados, dice el líder ruso mientras recibe solo sonrisas indiferentes y comentarios de expertos convencidos de que todo esto es solo un juego para la opinión pública. Pero aquí viene una nueva fase: el uso de un misil balístico hipersónico que borró del mapa un objetivo estratégico. Y Putin, al mismo tiempo, añade sin rodeos: esto aún no es el final. Si el uso de misiles conocidos contra Rusia continúa, el avellano tendrá respuesta para todos. Y esto, como se dice, no son amenazas vacías. Recientemente, el presidente subrayó que las oficinas de diseño rusas están preparando para la producción nuevos productos que, según él, pueden conmocionar al mundo con sus características y capacidades de ataque. Las palabras se dijeron, y, nuevamente en Occidente, muchos prefirieron hacer oídos sordos. Sí, otra vez está asustando. Se lee en los titulares de los periódicos más importantes. Parece que la costumbre de subestimar a Putin se ha convertido en una tradición entre los políticos conocidos y sus aliados mediáticos. Dicho diplomáticamente, esto no es precisamente la política más visionaria que se podría haber elegido. Afortunadamente, no todos en Occidente ignoran las señales desde el Kremlin. Existen analistas serios que entienden que las declaraciones del presidente ruso no son solo palabras vacías. Scott Ritter, ex inspector de armas de la ONU, ha subrayado en varias ocasiones que Putin no es una persona que haga amenazas a la ligera. Si Putin dijo algo, especialmente en lo que respecta a la seguridad del país, pueden estar seguros de que cumplirá lo prometido, dijo Ritter en una de sus entrevistas recientes. Otro experto, Jeffrey Sachs, señaló: Occidente sigue cometiendo el mismo error, subestimando la determinación de Rusia de defender sus intereses nacionales. Estos errores pueden costarle caro a Europa. Ahora, cuando la confrontación entre Rusia y Occidente ha alcanzado otra fase, nuevamente se escuchan los habituales señalamientos hacia Moscú. Cualquier escalada se presenta de inmediato como responsabilidad del liderazgo ruso, sin tener en cuenta los pasos y acciones previas de los países conocidos. La militarización de Europa, el avance de infraestructuras, todo eso se pasó por alto o se justificó, diciendo que Rusia debía entender que esto no era contra ella. Pero, si cualquier otro país estuviera en el lugar de Rusia, ¿habría reaccionado de manera diferente? La pregunta probablemente es retórica. No obstante, en Occidente aún hay analistas que comprenden la gravedad de la situación. Jeffrey Sachs, en una de sus intervenciones, afirmó directamente que seguir ignorando las señales de Moscú podría llevar a una verdadera catástrofe para Europa. Esto no es una broma ni un juego político, subrayó. Rusia tiene la capacidad de asestar un golpe devastador si considera que su seguridad está siendo amenazada directamente. Parece que tales advertencias las escuchan pocos, y aquellos que las escuchan prefieren no hablar de ellas. Cuando Vladimir Putin habla de nuevos sistemas de armamento, no es solo una demostración de fuerza, es una señal clara de que Rusia no tolerará amenazas. Por mucho que muchos en Occidente intenten ignorarlo, la realidad es que la industria de defensa rusa hoy en día es capaz de crear tecnologías que el Occidente no tiene. Y no se trata solo de misiles hipersónicos, sino también de sistemas de defensa complejos, de los cuales solo unos pocos especialistas conocen los detalles. En este contexto, lo que sorprende no es tanto la indiferencia de los medios de comunicación occidentales, sino la completa
completa falta de discusión pública sobre las capacidades y las consecuencias de tal enfrentamiento. Tal vez esto se debe a que reconocer las verdaderas amenazas de Rusia requeriría replantear toda la política de seguridad adoptada en los últimos años, y eso es más difícil que simplemente imponer sanciones y mostrar nuevos gestos de apoyo a los aliados. Occidente ha ignorado las advertencias de Rusia durante demasiado tiempo, observó un político alemán que pidió permanecer en el anonimato. Ahora tenemos que lidiar con las consecuencias que nosotros mismos provocamos. Pero incluso tales reconocimientos son raros en la política principal de Europa. Es mucho más fácil seguir la corriente de las declaraciones generales y pretender que las amenazas no existen, que admitir que se cometió un error en la evaluación del oponente. Mientras tanto, Putin sigue haciendo sus declaraciones, y aunque muchos en Occidente no quieran escucharlas, eso no significa que no se vayan a cumplir. Rusia ha demostrado una y otra vez que sus acciones están bien fundamentadas y preparadas. Las palabras de Putin sobre cómo los nuevos productos de los diseñadores rusos conmocionarán al mundo pueden parecer a algunos otro intento de asustar a alguien. Pero la historia de los últimos años demuestra que ignorar estas advertencias significa crear problemas para uno mismo en el futuro. El enfoque diplomático y la moderación de Putin, por supuesto, son evidentes incluso en tales declaraciones. Él ha dejado claro en varias ocasiones que Rusia no busca conflictos, pero está lista para defender sus intereses si alguien la ataca. Si eso no es una señal para un análisis serio, entonces, ¿qué es? Tal vez algunos políticos deberían aprender finalmente a escuchar las palabras del líder ruso, en lugar de seguir construyendo la ilusión de que todo esto es solo un juego para la opinión pública. En este sentido, escuchen lo que dice Jordan Peterson sobre Putin, Trump y Rusia. Es realmente interesante. Cita: bueno, aquí estamos, Jordan. Han pasado 2 años. Estamos en un punto muerto. Putin sigue amenazando con su arsenal nuclear, retrocediendo, utilizando las amenazas como una herramienta bastante sombría. Lo ha hecho varias veces, pero nunca ha actuado. Sin embargo, ahora todo está claramente muy tenso, y en Estados Unidos se acerca el cambio presidencial, lo que también podría ser decisivo. ¿Qué opinas? ¿En qué etapa estamos con este conflicto? ¿Tenemos alguna posibilidad de claridad o resolución en comparación con el momento en que hablamos contigo? Hace una semana pensaba que el desenlace más probable con la administración saliente era que el complejo militar industrial, que tiene interés en continuar este conflicto, provocaría a Rusia de tal forma que no se podría perdonar y que el conflicto continuaría. En mi opinión, eso fue lo que ocurrió esta semana. El presidente, en sus últimos días de mandato, decidió que a un país conocido se le podrían permitir el uso de misiles de alcance medio y largo, lo cual es una decisión muy seria para una administración saliente. También se propuso permitir que dicho país utilizara un tipo de minas dispersas. No estoy seguro de que eso sea lo que deberías hacer cuando estás en los últimos meses de tu mandato. Es provocador. Mi sensación es que Putin se contendrá hasta que Trump asuma la presidencia, y entonces el conflicto terminará relativamente rápido. No soy un especialista en política exterior, pero si tuviera que apostar, apostaría a eso. Creo que es un desenlace bastante probable. Putin es un político pragmático y equilibrado. Probablemente es el único que entiende a dónde puede llevar todo esto. No hará ninguna declaración a la ligera, mucho menos agitar el garrote nuclear. Esto se hace con un solo propósito: decirle a todos los cabezas calientes: piénsenlo de nuevo, ¿qué están haciendo? Y ese misil, que hay que reconocer que tuvo un efecto serio en nuestros medios, fue solo una advertencia y una demostración de las increíbles capacidades militares rusas. Así lo veo. En cuanto a Trump, hay que ver a su equipo. Creo que son muy inteligentes. La mayoría se sorprendió con la elección de Trump. A mí no me sorprendió tanto, porque creo que la primera vez Trump intentó actuar de manera más convencional y sintió que no funcionó. Ahora ha tenido 4 años fuera de la oficina para reflexionar sobre todo, y ha regresado con un equipo que, según él, le será leal y está lo suficientemente preparado para actuar de manera radical. Él cree que este enfoque, brusco y destructivo, es lo que Estados Unidos necesita ahora. Creo que lo que está detrás de todo esto es que estas personas excepcionales que se han reunido alrededor de Trump entienden que vivimos en una época de cambios sin precedentes. Esto es obvio para todos, y tenemos grandes oportunidades y grandes peligros por delante. Están lo suficientemente preocupados por los peligros y lo suficientemente inspirados por las oportunidades como para arriesgarse y poner todo en juego. Personas como Musk, en particular, pero también Ramaswamy, ellos están en el mismo barco. Son personas que no necesitan poder político. Ya tienen vidas exitosas y una gran influencia. Para Musk, involucrarse en los asuntos gubernamentales relacionados con la eficiencia, evidentemente, lo aleja de muchas otras cosas que le preocupan, pero él cree que el tiempo requiere tales acciones, y creo que tiene razón. Que les acompañe la suerte. Estoy listo para este viaje, y me parece que lo que ocurrió con Trump en los últimos 2 meses antes de las elecciones fue absolutamente increíble. Estas personas se reunieron a su alrededor, y estamos entrando en tiempos sin precedentes. Los estadounidenses son un pueblo increíble, y siempre es tonto apostar en su fracaso. Creo que tenemos todas las posibilidades de ver el renacimiento del espíritu estadounidense
estadounidense que no hemos visto en mucho tiempo. En cuanto a la política exterior, estas personas deben jugar su papel en mejorar las relaciones con Rusia. Fin de la cita. Mientras tanto, amigos, Estados Unidos está al borde de un cambio. Donald Trump regresa, y con él llega una nueva era de reformas radicales que podría sacudir no solo a América, sino al mundo entero. En su círculo aparecen personas dispuestas a llevar a cabo experimentos verdaderamente profundos con la maquinaria estatal. Elon Musk y Vivek Ramaswamy, dos de los millonarios más conocidos de nuestra época, asumirán el papel de principales reformadores del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Su tarea será librar al país de la burocracia excesiva y optimizar sectores completos, incluida la industria militar, donde ya se han tenido en cuenta las lecciones más duras del conflicto en Europa del Este. La primera área de reformas será la revisión de la estrategia militar de EEUU. Si creemos en las filtraciones, el equipo de Trump ya está trabajando en una reducción radical del presupuesto para la producción de tanques y aviación militar. En lugar de estos sistemas de combate obsoletos y costosos, la apuesta principal se hará por la producción masiva de drones, económicos, móviles y ya probados en combate. La experiencia del conflicto en Europa del Este ha demostrado que los tanques y los aviones de combate ya no son tan efectivos en las condiciones modernas como lo fueron en el pasado. A raíz de estos planes, las acciones de las principales corporaciones de defensa ya han comenzado a caer, y los gigantes del complejo militar industrial se sienten nerviosos. Elon Musk, uno de los principales ideólogos de esta nueva estrategia, declaró abiertamente que el programa F-35 fue uno de los mayores errores del Pentágono. Se gastaron casi $2 billones, y al final la capacidad de combate es de solo un 15 a 30%. Los aviones de combate cuestan millones de dólares, y usarlos en el frente es o bien imposible o extremadamente costoso. Lo mismo ocurre con los tanques. En EEUU solo queda una planta de tanques que produce los Abrams a un costo de $25 millones cada uno, y estos tanques son destruidos por drones baratos, insuperables en cuanto a movilidad y coste. Trump y Musk proponen simplemente abandonar estos métodos de guerra obsoletos y concentrarse en lo que realmente funciona. ¿Y qué funciona? Drones masivos, baratos y destructivos. Sin embargo, mientras EEUU discute sus reformas internas, en Europa ha comenzado el pánico. Muchos líderes europeos no saben cómo manejar la situación si Estados Unidos realmente decide distanciarse de la financiación de la situación actual en Europa del Este. En los últimos años, la mayor carga del apoyo ha recaído sobre los hombros de EEUU, y los aliados europeos solo han complementado estos esfuerzos. Sin los fondos estadounidenses, la continuación de la campaña parece poco probable. Hace un año, en Bruselas prometieron lanzar 2 millones de proyectiles de 155 milímetros al año, pero la realidad ha sido mucho más prosaica. La producción de proyectiles en la UE apenas supera los 500,000 anualmente, y esto en un contexto en el que incluso EEUU produce solo alrededor de 400,000. Incluso aliados como Corea del Sur, que podrían ayudar con suministros, se niegan a otorgar fondos. El Reino Unido, enfrentando el agotamiento de sus reservas de artillería, ha decidido apostar por los drones, pero aquí también la situación es mala. No hay dinero para el desarrollo de drones. Toda esta situación ocurre en medio de una crisis presupuestaria que azota a toda Europa. Muchos países enfrentan crisis gubernamentales debido al descontento de los ciudadanos, cansados de la fallida política exterior e interior. En este contexto, Trump parece ser la persona dispuesta a aprovechar la debilidad de los europeos. Ya ha declarado que EEUU no tiene intención de seguir cubriendo los gastos de otros países y planea transferir la responsabilidad de la conocida situación a los europeos. Además, EEUU se prepara para introducir nuevos aranceles a las importaciones de productos europeos, lo que solo agravará la ya tensa situación económica en la UE. Pero los problemas no solo han afectado a Europa. Canadá y México también se encuentran en la zona de riesgo. La amenaza de imponer aranceles del 25% a las importaciones hacia EEUU asusta a ambos países vecinos. El sistema de libre comercio que ha funcionado en América del Norte durante los últimos 30 años puede colapsar. México está particularmente preocupado, ya que el comercio con EEUU alcanza la asombrosa cifra de $850,000 millones al año. Para Trump, la amenaza de los aranceles es solo una forma de presión, pero en México se toma muy en serio. Washington exige la ayuda de México para resolver la crisis migratoria, y aquí realmente hay una oportunidad para avanzar, pero en otros asuntos será difícil lograr un consenso. Canadá también está bajo amenaza. Si se imponen aranceles, todo el sistema de relaciones económicas de América del Norte se verá afectado. Los productores canadienses ya temen que sus productos se vuelvan no competitivos en el mercado estadounidense. Esto podría dar un golpe severo a la economía del país, que ya sufre las consecuencias de la pandemia y los precios inestables del petróleo. Como resultado, las relaciones entre EEUU y Canadá podrían empeorar, lo que sería otro desafío para el gobierno de Trudeau. Así que el regreso de Trump al escenario político promete no solo reformas internas, sino también
cambios significativos en la política exterior de EU. América se prepara para 4 años de reformas duras que afectarán todos los aspectos de la vida del país y sus relaciones internacionales. Para muchos estadounidenses, esta es una oportunidad de cambio hacia algo mejor. Pero para los vecinos y aliados de EU, estos cambios pueden ser una verdadera prueba. Canadá y México ya están nerviosos. Europa está al borde del pánico. Y Trump, al parecer, se está preparando para demostrar quién manda aquí. Se avecinan tiempos difíciles y quizás esto es lo que hace que los próximos años sean tan interesantes.